Buenos días. En el estudio bíblico del día de hoy estaremos hablando sobre la mentira. La mentira es una afirmación falsa con la intención de engañar. En hebreo es la palabra sheker, que denota falsedad, engaño o vanidad, así como mentira o traición. En la Biblia, la mentira es vista como contraria a la naturaleza de Dios, quien es la verdad. Está asociada al pecado y a la influencia del maligno. Leemos en Juan 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quien miente manifiesta una naturaleza corrompida y alejada de Jesús, mostrando que necesita transformación y perdón. La persona necesita arrepentirse y buscar la reparación con la verdad. La palabra de Dios es clara al decir en Levítico 19, versículo 11 y 12, en la Nueva Versión Internacional: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. La mentira no solo es mentirnos unos a otros terrenalmente, sino que va mucho más allá, porque es un espíritu. En Primera de Reyes 22, del versículo 20 al 23, leemos: Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El comentarista bíblico, hermanos, afirma que se trata de Satanás, a quien el Señor le permitía presentarse delante de él y hablar. Si quiere leer esta historia completa, está en Primera de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 18. Consecuencias de la mentira en la Biblia. Las mentiras traen consecuencias graves a los involucrados. En las Escrituras, la mentira está asociada a la destrucción, al juicio divino y a la exclusión del reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La mentira actúa como una mala hierba, corrompiendo relaciones con el prójimo y desviando a las personas de la verdad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Mentir implica manipulación y falsedad en el comportamiento de la persona, pero la palabra nos dice que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. La mentira nos aleja de Dios. Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El fraude es el acto de engañar, estafar o privar a otros de sus derechos o propiedades, generalmente por motivos de avaricia, lo cual es considerado un pecado grave, una forma de mentira y un abuso de confianza que va en contra de la rectitud divina. Se asocia con robar y defraudar al prójimo, lo que conlleva consecuencias espirituales y morales.
La mentira destruye relaciones. Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. La mentira destruye la relación con Dios y con el prójimo, genera desconfianza, trastorna amistades, corrompe mentes, incluso puede destruir familias. La boca lisonjera significa forma engañosa de hablar. La relación es la conexión, trato, correspondencia o vínculo entre dos o más personas. La mentira revela defectos en el carácter de la persona. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó sea renovado hasta el conocimiento pleno. El hábito de la mentira evidencia un carácter que no se ajusta con las virtudes que proceden de Dios. Por eso quienes viven por la fe en Cristo necesitan abandonar la mentira, dando pruebas de la transformación divina en sus vidas. La mentira nos asocia con el padre de mentira. El diablo es el padre de mentira, como ya lo hemos leído en Juan 8:44. Cuando mentimos desagradamos al Padre Celestial y adoptamos al diablo como nuestro mentor o guía, haciendo lo que a él le agrada. Una mentira nunca es suficiente y con ella arrastrará otros engaños y problemas. Una mentira necesita otra. Por eso, mentir es considerado tan serio, pues atrae influencias malignas. La Biblia da un mandato. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mentira causa destrucción personal. La mentira es un fallo en el carácter porque no es un simple error, sino una decisión consciente. Salmo 52, versículos 2 al 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. David, hermanos, habla de Doeg en este salmo. Doeg, el edomita, informó a Saúl que los sacerdotes de Nob habían ayudado a David cuando era fugitivo. Saúl envía a Doeg contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el éfod de tela de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Salmo 5:6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Doeg fue el ejemplo de un hombre sanguinario. Otras cosas que la Biblia dice sobre la mentira es que Dios la detesta. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero le agradan los que actúan con verdad. La palabra abominación se refiere a acciones, objetos o prácticas que Dios detesta, aborrece y considera profundamente ofensivos, inmundos o inmorales. Conocer la verdad nos alejará de la mentira. Primera de Juan 2:21. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo guarda del error a los creyentes, porque los guía a conocer todas las cosas y los libra del engaño. Se dice que los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado y con su ayuda perseveran en la verdad. Una mentira puede disfrazarse de verdad, pero la verdad nunca se disfrazará de mentira. El mentiroso recibirá su castigo. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará impune y el que respira mentiras no escapará. Aquí nos habla del pecado de perjurio
que ocurre cuando una persona miente o hace una declaración falsa intencionalmente. Implica faltar a la verdad de forma deliberada, no por error o confusión. Los que aman y practican la mentira quedarán fuera de la ciudad celestial. Apocalipsis 22:15. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. En la antigüedad, para los judíos, los perros eran callejeros, considerados sucios y peligrosos, lo que simboliza a personas que practican la inmundicia. ¿Por qué no debo mentir? Porque Dios no tiene ninguna parte con la mentira. Él es la propia verdad y quiere que seamos rectos y honestos como su Hijo Jesucristo. Además, la mentira está relacionada con otros tipos de vicios que nos alejan de la verdad de Dios, como engaño, falsedad, deslealtad, traición, hipocresía, etc. La mentira versus la verdad. Es común que las personas digan que solo dicen pequeñas mentiritas o mentiras piadosas, pero en realidad para Dios, mentira es mentira. Aprendemos en las Escrituras quién es la verdad. En Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo confronta a algunos judíos explicando el origen y naturaleza de la mentira. Esta está muy presente en la vida cotidiana, pues es usada con frecuencia y por cualquier motivo. Para algunas personas, mentir se ha vuelto tan natural que ya ni perciben cuando lo hacen. Aunque el engaño sea visto como una práctica normal, necesitamos permitir que la verdad, es decir, Jesús, nos ayude. Necesitamos vivir con integridad, rechazando el hábito de mentir y abrazar la honestidad. ¿Qué puedo hacer si miento? Si le has mentido a Dios, pídele perdón. En 1 de Juan 1:9 nos dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando mentimos estamos pecando contra el Señor y contra nuestro prójimo. Existe el sentimiento de remordimiento que es diferente de arrepentimiento. Las personas deben estar dispuestas a arrepentirse y pedir perdón a Dios. Si es posible, confesar la falta a quien se mintió. Así se demuestra un corazón comprometido con la verdad de Cristo. Dios conoce los corazones y sabe cuál es la intención real detrás de cada mentira. Él es misericordioso y puede perdonar a quien dice una mentira. Él puede transformar tanto al que se ve forzado a mentir para evitar un mal mayor, como a aquel que decidió engañar maliciosamente. Es muy importante que haya arrepentimiento, confesión y deseo de cambio por parte del que mintió. Servimos a un Dios de verdad, honestidad, transparencia, justicia, integridad, autenticidad y amor. Cuando amamos de verdad, decidimos no mentir ni ocultar la verdad, porque eso hiere y nos distancia de Dios y unos de otros. ¿Qué dice la Biblia sobre los grados de mentira? El ser humano tiende a clasificar las mentiras como pequeñas o grandes, dependiendo de la situación por la que se pase. Desafortunadamente, mentir se ha vuelto socialmente aceptable cuando se trata de mentiritas, mentiras piadosas o mentiras blancas, siendo condenable solo en casos más graves. Así lo cataloga este mundo, porque según estas mentiras son benevolentes. Sin embargo, para el cristiano, la mentira debe ser siempre considerada errada y reprobable, independientemente de su tamaño o color. Los valores de quien cree en Dios necesitan estar alineados con los principios bíblicos que nos enseñan a vivir en verdad e integridad, rechazando el hábito de mentir. Hay un dicho popular que dice
que la mentira tiene patas cortas, porque tarde o temprano será desenmascarada por la verdad. La mentira es como una bola de nieve que va creciendo hasta convertirse en una avalancha. Así que no consideres la mentira como una opción válida para resolver cualquier problema. La Biblia nos advierte a buscar sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Con la sabiduría divina caminaremos rectamente y tomaremos buenas decisiones. ¿Mentiras piadosas? Romanos 16:18 nos dice, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. La mentirita sin maldad sirve para intentar agradar a alguien por conveniencia, para evitar herir los sentimientos de una persona, evitar conflictos innecesarios o hacer más digerible una verdad desagradable. El problema es que incluso una simple mentirita puede causar problemas para quien la dice y para quien está siendo engañado. El mundo la usa como herramienta de cortesía y modales sociales. La adulación, lisonja, se define como una alabanza excesiva, insincera y egoísta, utilizada para manipular o ganar favores personales, siendo fuertemente condenada como una forma de mentira y engaño. Así que la adulación debe ser evitada por el creyente. El adulado pasa a tener una visión falsa sobre sí mismo y acaba siendo impedido de examinarse, corregirse, esforzarse y mejorar aquello que hace o cómo se comporta. Los elogios son buenos y son verdaderos. Cuidado con las pequeñas mentiras que son como pequeñas piedras de tropiezo. Por ejemplo, los niños pequeños no tienen conciencia y pueden tener una imaginación libre, invenciones o una forma creativa de elaborar fantasía. Pero esa fase tiende a pasar cuando los niños toman conciencia de la realidad a su alrededor. El adulto o la persona madura debe considerar la verdad como una manera correcta de actuar y tratar con sinceridad sus relaciones con el prójimo. Ocultar la verdad o hablar falsedad de forma descarada. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La mentira descarada causa dolor y gran decepción cuando es descubierta. Muchos recurren a esta mentira para resolver una situación que en un principio parece sin salida. Sus consecuencias pueden ser peligrosas. La Biblia relata ocasiones en que personas tuvieron que mentir o ocultar para salvarse o proteger a alguien de una situación peligrosa. Tenemos a Rahab. Ella necesitó mentir para salvar la vida de los espías, pero ella era inconversa, solo había escuchado las historias del pueblo de Israel. Sifra y Fuá, parteras hebreas que omitieron información para salvar la vida de los bebés hebreos. Ellas temían a Dios y lo obedecieron a Él antes que al hombre. Además, las hebreas daban a luz con más facilidad que las egipcias debido a la promesa de Dios a Abraham. Por otro lado, las escrituras condenan actitudes como las de Caín, cuando mintió diciendo que no sabía dónde estaba su hermano Abel. Ananías y Zafira, que mintieron deliberadamente sobre el valor del terreno ofrecido. Se puede decir o pensar que hay una gran diferencia entre mentir para escapar de las consecuencias de las propias malas acciones y mentir para salvar la vida de alguien o resolver una situación injusta y cruel. Pero la realidad es que Dios es claro cuando nos dice que no debemos mentir.
La información falsa u omitida, el encubrir, la hipocresía y la calumnia son tipos de mentira que pueden convertirse en una práctica adictiva y maligna. El dolor y la pérdida de confianza son algunos de los tristes resultados del engaño en las relaciones. Proverbios 25:19 en la traducción lenguaje actual nos dice: confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. La mentira como trastorno psicológico. Un mitómano es una persona que padece mitomanía, un trastorno psicológico caracterizado por la mentira patológica, compulsiva y constante. A diferencia de la mentira casual, el mitómano inventa historias complejas para obtener atención, mejorar su imagen o proteger su autoestima, a menudo creyéndose sus propias falsedades. Las principales causas o factores de la mitomanía es la baja autoestima e inseguridad. El mitómano siente que su vida real no es aceptable, por lo que crea historias para ser aceptado y valorado por los demás. Necesidad de atención. La búsqueda de admiración y validación externa es una motivación clave. Evitar la realidad. El mitómano construye una nueva realidad para escapar de aspectos desagradables de su vida. Traumas infantiles. Experiencias de abuso, rechazo o inestabilidad en la niñez pueden fomentar la mentira como mecanismo de defensa. Hábito adictivo. Con el tiempo, mentir se vuelve una conducta compulsiva, independientemente del beneficio personal que el individuo no puede frenar. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, porque la Biblia advierte que es engañoso, y esto lleva a nuestros labios prontos para mentir. Recordemos que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Buscar conocer más a Jesús, porque Él puede liberarnos y ayudarnos a ser más sinceros y verdaderos. Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si ya conoces la verdad, no retrocedas hablando mentira. Que Dios los bendiga.